excusatio non petita, accusatio manifiesta. Una explicación o una excusa mal dada es una auténtica confesión. Esto es lo que han hecho los portavoces, encabezados principalmente por la portavoz del Partido Socialista. Que, por cierto, no nos tenemos que defender de nada. Nosotros no nos tenemos que defender de nada. Lo que pasa es que a ustedes cada vez les cree menos gente en este país y no se dan cuenta. Y no se dan cuenta de que están hartos de sus trampas, de que sí, para que los pensionistas puedan actualizar sus pensiones hay que regalarles un palacete al PNV. Y todo trampas, y todo trampas. ¿Y qué pasa? Pues que ahora no les creen en el Congreso de los Diputados, no les creen sus socios, no les creen algunos de sus líderes en el Partido Socialista, no les cree el país y ustedes están tapándose los ojos a la realidad. Y eso es lo que pasa. Y por lo tanto nosotros de excusas, nada. Nosotros vamos a hablar de las cuentas. De esas cuentas que acaba de decir la portavoz de Bildu, estas cuentas llevan el sello de Bildu. Tiene usted razón. Y como estas cuentas llevan el sello de Bildu, Unión del Pueblo Navarro, que está en la antítesis de todo lo que representa y de todo lo que ha representado Bildu, va a votar en contra de estas cuentas. Solo con eso ya podíamos terminar la intervención, pero vamos a hacer más cosas, vamos a decir más cosas. Vamos a poner de relieve, en primer lugar, la enorme distancia en el tiempo con que llega la aprobación de estas cuentas, como lo hemos hecho otros años. Un retraso inexplicable de nuestro sistema normativo que debe solucionarse con más urgencia, pues estamos aprobando las cuentas del año 2023. Y más aún en estos tiempos de inmediatez. Las cuentas son el examen de la gestión de los presupuestos de 2023, el primer año de legislatura. Y ese examen, afortunadamente, no lo hace el propio Gobierno. Imaginémonos que lo hiciera el Gobierno con estos portavoces que han ido saliendo. Sino lo hace un órgano externo como es la Cámara de Contos, que es quien tiene asignada la función de fiscalizar y auditar la gestión económica del Gobierno de Navarra. Pues bien, debemos advertir que en los sucesivos informes de la Cámara de Contos sobre las cuentas generales de este Gobierno de Chivite y de Bildu advierten de manera paulatina un creciente deterioro en el funcionamiento de la Administración foral y en la defectuosa administración del dinero y los recursos públicos. Y esto es así, lo digan como lo digan. A ustedes, como los Pata Negra, todo es al revés de lo que expresaban en su tema musical. Al revés de todo lo que no me gusta es inmoral, o todo lo que me gusta es inmoral, es ilegal o engorda. A ustedes, todo lo que no les gusta es un bulo, es un fake, es una invención. Exactamente lo mismo. Y vamos a ir paso por paso. Les voy a ir citando las páginas concretas para que no haya duda, incluso si pudieran, hasta podrían seguirlas, hasta podríamos poner unos medios audiovisuales, pero no me fío yo de mi habilidad haciendo dos cosas a la vez. Pero les voy a decir página por página, citando página por página, todas las cuestiones que les voy a poner de relieve. En primer lugar, vamos a fijarnos gastos sin contrato. Vamos a fijarnos en la descomunal cantidad económica respecto de la cual nadie puede comprobar si se ha gastado conforme a la legalidad, con carácter previo, y aún menos se puede evaluar si se ha gastado conforme a los principios de eficacia y eficiencia en la gestión del gasto público. Nos adentramos entonces en la parte oscura de su presupuesto y de sus cuentas, una parte sombría que cada vez es mayor y en la que se eluden todas las obligaciones de control previo del gasto de los servicios de intervención. El 23% de todo el gasto corriente del Gobierno de Navarra, correspondiente al capítulo 2, bienes y servicios, se corresponden con gastos sin contrato que lo respalde. Esto es para ustedes un bulo, pero si quieren desmentirlo pueden ir a la página 34 y siguientes del informe de Contos y ahí lo dirá textualmente, ahí lo verán textualmente. Todos estos gastos omitiendo, como digo, el informe de intervención correspondiente. Nada menos que 524,8 millones de euros acumulados de gastos sin contrato, para que luego digan que gestionan bien. De estos 123, de estos 524, 123 millones han sido abonados en un solo año. Millones de dinero público abonados sin contrato, saltándose, como digo, los controles de gasto previos, omitiendo, por tanto, el deber de ponerlo en conocimiento del interventor. En este asunto, el Gobierno de Chivite y Bildu hacen nuevamente una peineta a la Cámara de Contos.
desoyen sus advertencias sobre esta materia e incumplen sus recomendaciones, porque si cada año les está advirtiendo sobre esto y no solo lo reducen, sino que lo aumentan, está claro que están desoyendo sus recomendaciones. En lugar de reducir, en lugar de dar solución, incrementan esta cantidad de prestaciones y abono de facturas sin asomo de contrato alguno que lo respalde. Le dan una palmadita al presidente de Comptos, le dicen, muy bien, señor presidente, y acto seguido le hacen un corte de mangas. El año que viene más. Respecto a las partidas nominativas, aquí va otro de los plantes que hacen ante las advertencias de la Cámara de Comptos. Partidas nominativas aprobadas. Además de destacar nuevamente cómo estas actuaciones acordadas por los socios de Gobierno vulnera el principio de igualdad y libre concurrencia, pues es una forma de burlar la ley de subvenciones, la Cámara destaca que es necesario motivar de manera objetiva, razonable y proporcionada las razones excepcionales, cosa que, por supuesto, no han hecho nuevamente. Pero es que, además, por si quieren escaparse con excusas, el órgano fiscalizador les recuerda que cuando se quiere aprobar una partida nominal, escapando del régimen de libre concurrencia, la enmienda se traslada al Gobierno y el Gobierno tiene que emitir un informe de conformidad, pues que lo emite sistemáticamente. Pero lo hace burlando un elemento fundamental. En cada informe, y lo señala la Cámara de Comptos, el Departamento de Hacienda no se atreve a indicar como debería, si existe ya una convocatoria de ayudas prevista para cumplir el objeto que pretende la partida nominativa. Y no se atreve porque en la mayoría de las enmiendas ya existe esa convocatoria y los grupos de Gobierno, con la complicidad del Departamento de Economía, Dirección de Presupuestos, aprueban la enmienda para burlar los principios de igualdad y no discriminación. Página 12 del informe. Ahí tienen descrito esta práctica. De nuevo, aquí el Gobierno y sus grupos ignoran a sabiendas las advertencias de la Cámara de Comptos. Velate, otra salvedad importante, que ustedes se ocupan en silenciar, soslayar o pasar un poco de corrido, porque les da escalofríos cada vez que la escuchan. Cada vez que escuchan todo lo relacionado con la adjudicación de Velate y su turbio proceso salpicado de irregularidades, ilegalidades detectadas y advertidas por los técnicos y puntos negros que van desde la publicación de los pliegos hasta la adjudicación, pasando incluso por la composición de la mesa, en la cual forzaron la ley para facilitar que la presidiese alguien que ni tan siquiera ya hubiera reunido las condiciones para ser funcionario de la Administración foral. Tanto por los deficientes criterios de adjudicación en el pliego como la sospechosa forma de asignar la puntuación, esta adjudicación ha incumplido el principio de igualdad de trato y transparencia, así como el derecho de los licitadores. Página 38 y siguientes. Página 38 y siguientes. No lo digo yo, que no lo dice UPN, señor Alzorriz, que lo dicen los letrados de la mesa, que lo dicen los interventores, que según su letanía nacionalista son unos funcionarios de carrera y son profesionales que se dedican también, los funcionarios se dedican también a propagar bulos, según ustedes. El informe de Comptos ratifica las ilegalidades en este asunto, advertidas por el interventor, así como todos los letrados de la mesa, en contra de lo afirmado por el consejero y la propia presidenta, que se apresuraron a afirmar que todo es transparente y además legal. La Cámara constata que es falso afirmar que todo fue legal y transparente. La Cámara de Comptos constata en afirmar que no todo fue legal y transparente. Comptos se ratifica en afirmar que 4 miembros de la mesa remitieron al presidente sus puntuaciones y este determinó la suya en conocimiento de las demás. Página 38. Se ratifica en afirmar que esta forma pone en riesgo la imparcialidad de las puntuaciones, así como los principios de igualdad de trato y transparencia. Se ratifica Comptos en afirmar que se vulneró nuevamente la ley cuando la mesa siguió acordando actuaciones a pesar de que ya se había fiscalizado el asunto y la intervención delegada y con carácter previo a la adjudicación. Y constata, además, el incumplimiento de forma significativa del plazo máximo para adjudicar la obra. Página 39. Y la respuesta suya es descalificar o insultar a todo quien ponga luz a cualquiera de estos abusos, a cualquiera de estas irregularidades que han acompañado este asunto sombrío y este proceso de adjudicación, sobre el cual hay mucho que conocer y mucho que descubrir. Incluían ahora también en sus descalificaciones a la Cámara de Comptos. Creación de sociedades públicas a sabiendas de contar con informes técnicos negativos. Videan se crea con un informe
con el informe en contra de la sección de sociedades públicas, con el informe desfavorable que es ratificado después por el Servicio de Patrimonio, con el informe desfavorable de la Dirección General de Presupuestos y con el informe desfavorable de la Intervención General. 4 informes, 4 en contra y ustedes para adelante. Casi nada. Injustificada su creación porque puede resolverse mediante la contratación pública y no se va a mejorar el servicio, pero sí se va a incrementar el coste para el contribuyente. Además, computa en el cálculo de déficit, cosa que usted negaron. Se incrementa otra sociedad con mayor coste para las arcas públicas sin que el cambio en el modo de gestión vaya a procurar ninguna mejoría. Nafarvide, ocurre lo mismo. Se afirma textualmente, a pesar de las advertencias y el sentido desfavorable de los informes, el Gobierno aprobó la creación de la citada sociedad. Eso les dice Comptos. Es más, además, este informe afirma que se ha utilizado una afirmación falsa para justificar su urgente creación. Vamos a la página 106 y les leo textualmente. El acuerdo del Gobierno de Navarra de 28 de junio de 2023, además de los informes técnicos, incluye un informe en el que se justifica la urgencia y el interés foral de la creación de Nafarvide, argumentando que la financiación de los túneles de Belate y Almandoz no está garantizada sin el respaldo de la citada sociedad. Llama la atención, dice Comptos, esta cuestión, dado que, tal y como desarrollamos en el apéndice 6, respecto al contrato de duplicación de túneles de Belate, el Gobierno de Navarra ya había aprobado el gasto plurianual y había asegurado la financiación. ¿Qué tiene que decir a esto, señor Arasti? Un acuerdo de Gobierno afirmando que peligraba, que no estaba respaldada la financiación cuando ustedes ya la tenían asegurada. ¿Qué tiene que decir a esto? ¿Para desmentir 4 informes de los técnicos? ¿Se puede ser más tramposo al afirmar esto en un acuerdo de Gobierno para intentar contrarrestar esos 5 informes que dictaminaban la improcedencia de crear esta sociedad? Pues otra sospecha más alrededor de los túneles, y me temo que no va a ser la última. A la vista de todas estas advertencias, ya no queda en pie ni una sola justificación de interés común para crear una sociedad que ustedes crearon y acto seguido colocaron a un exconcejal socialista al frente con un salario de 100.000 euros al año y sin ningún cometido, como luego se ha comprobado. Además, el informe de Comptos que llama la atención de que en los últimos 4 años el Departamento de Cohesión Territorial acumula nada menos que el 25% de todos los reparos. El Departamento de Cohesión y Reparos de Intervención. Solamente en 2023, 10 reparos. Y su consejero incompatible, tan ufano y tieso, presumiendo de su gestión. En el año 2019-2023, el 25% de los reparos en materia de contratación son suyos. Entre ellos, el del 2023 consta, como he dicho, el reparo de la adjudicación de los túneles, pero también, nada más comenzar la obra, ¡pam!, en la primera certificación, otro reparo. En el INI Sodena, pues tampoco, no se ha llevado a cabo ninguna de las actuaciones previstas para llevar su duplicación, dice la Cámara. Y, por último, una cuestión de la máxima preocupación. La Cámara destaca como cuestión de la máxima relevancia el incumplimiento de uno de los elementos básicos de control previo, como es la necesidad de fiscalización previa ejercida por la intervención. Pues bien, entre otras cosas, se afirma que el Servicio de Patrimonio sobre Nafarvide prevé en los próximos 30 años la Administración va a recaudar más de 2.600 millones de euros para dedicarlos al mantenimiento e inversión de carreteras. 2.600 millones de euros que van a escapar del control previo de la intervención y de los funcionarios. Todas las adjudicaciones futuras de obras en carreteras. Por cierto, efectivamente, Unión del Pueblo Navarro construyó autovías financiadas bajo peajes en la sombra. Y ustedes van a imponer peajes sin construir ni una sola autovía ni una sola carretera. Van a imponer peajes a los ciudadanos y a los transportistas y a los profesionales y no van a construir ni una sola autovía. Esa es la diferencia para el contribuyente, para el ciudadano y para la sociedad de Navarra. Por cierto, relativo a estos 2.600 millones que escaparían del control previo de la intervención, en opinión de esta Cámara, de la Cámara de Comptos, desplazar semejante nivel de inversión pública desde los presupuestos de una administración pública en la que operan la ley y los controles previos es rebajar el nivel de control y, consecuentemente, elevar el riesgo. Página 107.
En conclusión, y ya termino, cientos de millones de euros públicos sin contrato y el Gobierno desoye corregir esta situación. Se crean sociedades públicas a sabiendas de informes contrarios. Se confirman todas las irregularidades detectadas por los letrados y los interventores. Un rosario de salvedades que inciden en la absoluta y galopante falta de interés y el verdadero interés en eludir e ignorar los controles en materia de gasto público. Como advertimos en su día, unas salvedades que preocupan a cualquier ciudadano contribuyente y avergüenzan a cualquier gestor. Así quedan acreditadas el nulo respeto a las advertencias y recomendaciones de la Cámara de Comercio. Vaya concluyendo, señor Sánchez. Sí, termino ya enseguida. En el incumplimiento de la ley, la normativa más elemental en materia del gasto público, pero en su relato, un relato infantil y fantasioso, como hemos dicho, todo lo que suceda que no les guste es un bulo. Aunque suceda ante nuestros ojos, aunque se vayan empresas, aunque nuestra fiscalidad sea objetivamente más dañina para ciudadanos y empresas, nuestras comunicaciones e infraestructuras sufran retrasos y aunque volvamos a sufrir paralizaciones en perjuicio de todos, o aunque la atención sanitaria se deteriore año a año, o aunque el acceso a la vivienda asequible cada vez lo tengan más lejano, para ustedes eso no conviene y, por lo tanto, no existe. Hace falta ser muy fan de este Gobierno o estar muy pillado por él para aprobar estas cuentas sin rechistar. Nosotros, en coherencia con este informe, votaremos no y, sobre todo, continuaremos destapando, denunciando cada una de sus irregularidades e incumplimientos. Muchas gracias. Gracias, señor Sánchez.